Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias a los que se quedaron y esperemos que se vayan agregando más personas al auditorio. El día de hoy inauguramos el Congreso de Crítica Jurídica, Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Ahorita vamos a dar inicio a la segunda mesa, que corresponde a la única mesa magistral que hay para el evento, y tenemos el honor de contar con dos profesores que tienen una trayectoria impecable y que nos acompañan, que nos hacen el honor de estar por acá. Bueno, primero les presento al doctor Ramsés Leonardo Sánchez Soberano. Él es doctor de Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Université Catholique de Louvain, tanto en la parte francesa como holandesa. Es traductor del alemán al español de las conferencias de Londres de Edmund Husserl y del francés al español de la obra de Claude Roman. Ha publicado en diversos países como México, España, Chile, Colombia y Bélgica. Desde 2014 dirige el Seminario de Investigación, Filosofía y Fenomenología del Ser y el Seminario de Fenomenología de la Educación del Pensamiento, actual miembro de la Organization of Phenomenological Organization de Praga. Ha dictado cátedra en México, España y Bélgica. Actualmente es el jefe del doctorado en Educación de la Universidad La Salle de México, director de la editorial de la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es profesor del programa de doctorado en Derecho de la Universidad La Salle y de diversos programas de maestría de la misma Casa de Estudios. En 2008 y 2010 fue el primer premio de ensayo memorial Florencio Segura para la Universidad Pontificia Comillas de España, y en 2014 fue el primer premio de ensayo nacional para la FIMFES de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde 2014 y desde 2017 es miembro investigador del Centro de Estudios de Epistemología y Pedagogía de Cuba. Bueno, pues con estos antecedentes le damos la palabra al doctor Ramsés. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Les voy a presentar una reflexión acerca de lo que llamaría la filosofía del derecho en Emmanuel Levinas, ¿sí? A partir de esta confrontación entre Levinas y el pensamiento de Martin Heidegger, ¿no? Sí, me he atrevido a llamar la presentación Filosofía del derecho en Emmanuel Levinas, política y proximidad. El texto dice lo siguiente: que la responsabilidad infinita por el otro pueda ser planteada como sinónimo de desinterés, de caridad y de amor, señala que en Levinas es necesario pasar del comienzo de la filosofía como disposición psíquica a la ocupación efectiva en justicia por el otro. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una nota aquí. Una de las críticas más directas del pensamiento levinasiano, el pensamiento heideggeriano, tiene que ver con la motivación acerca de la posibilidad de la angustia como movimiento efectivo de la existencia. Es el Levinas que no hay manera de asegurar que este movimiento donde Heidegger coloca el principio de la filosofía sea realmente efectivo o no pueda caer en los avatares del cinismo o la hipocresía, ¿no? Es decir, cómo afecta la angustia. Se ha dicho en otra mesa, bueno, vivimos en una época así, me parece que yo suscribiría también ese diagnóstico. ¿Cómo garantizamos que la angustia sufrida por el Dasein realmente afecta al mundo y no es únicamente una especie de autoposicionamiento donde cierto esquema de autodepresión parecería comenzar con la verdad o la revelación de la filosofía? Esa es justamente la idea de Levinas respecto a la superficialidad del comienzo de la filosofía en Heidegger. Dice, la relación con el otro
para Levinas tendría que ser un acontecimiento en el ser y no únicamente en la psique. Esta situación ontológica radical requeriría abandonar el carácter victimista del hipócrita que, escuchando la voz de una ley que le amenaza constantemente, se descubre obligado a exhibir cómo se hace cargo del otro. Cito: el justo que se sabe justo ya no es justo. La primera condición del primero como del último de los justos es que su justicia permanezca clandestina incluso para sí mismo. Cierro cita. Lo anterior se hace eco de lo señalado por Mongan cuando dice que cuando la ética se adorna con las máscaras de la virtud, ya no podemos distinguir entre el bien y el mal. Cierro cita. De acuerdo con esto, y en concomitancia con los términos más propios al léxico levinasiano, necesitaríamos saber cuál es la estrategia política sobre la cual se asentaría la posibilidad de pasar de los términos metafísicos del otro a los términos ontológicos del tercero. ¿Sí? El tercero es aquel que constituye el sentido de la política. Él sería el dispositivo por el cual la ética radical podría ser ampliada a los fundamentos del Estado. El tercero es el que no está dentro de las esferas de lo que me es próximo, allegado o familiar, sino que describe, cito, lo social, sus instituciones, sus formas universales y sus leyes. Cierro cita. Dicho con más claridad, el tercero es aquel por quien puedo exigir el cumplimiento de la justicia, pues solo se es libre en un mundo donde podemos acusar y juzgar. Cierro cita. Si atendemos el alcance de esta situación, encontraremos que es necesario, para abordar políticamente la ética levinasiana, asumir que el cara a cara es insuficiente para edificar la sociedad humana. El pensamiento de lo social, el pensamiento de la ciudad, el problema de la ciudadanía, en los términos del orden instaurado por la política, empujan a pensar el tercero sobre los parámetros donde se pone en juego el respeto y la pluralidad humana. La situación efectiva del tercero señala que la otredad ya no está únicamente frente al yo, sino en una situación en la que se encuentra más allá de la experiencia del rostro. De modo que en esta circunstancia es necesario interrogarse por cuestiones como la prioridad, la compasión y el enjuiciamiento. No sé si recuerdan, para quienes tengan familiaridad con Levinas, en una entrevista hecha, un texto que se publica como Ética Infinita, se le pregunta si él estaría dispuesto, según este principio de la otredad metafísica, ¿sí?, a perdonar al llamado carnicero, ¿sí?, de Alemania, ¿no? Este carnicero de Alemania, se sabe, mató a la familia de Levinas, mató a sus padres y a sus hermanos. Entonces Levinas contesta, ¿sí?, frente a esta pregunta dura, digamos, cualquiera puede perdonar al otro, ¿sí? El acto del perdón es un acto de absoluta libertad y de temporalidad. Yo no estaría dispuesto a perdonarlo. Esa respuesta empieza a ser entre los lectores de Levinas una búsqueda de una contradicción interna al pensamiento levinasiano, pues parecería que lo otro metafísico nos permitiría hacer una fiesta respecto de la injusticia y del dolor provocado sobre los otros. ¿Por qué? Porque no podría metafísicamente poner un valor frente a un yo distinguido del otro. Levinas, creo que ahí es cuando empieza a pensar la necesidad de poder expander, hacer mucho más amplia el pensamiento ontológico de la otredad y del tercero hacia correspondencias y compromisos políticos. Yo políticamente estoy obligado a elegir, y sobre todo elegir a quién puedo dirigir la justicia que no puedo dirigir a todos, ¿sí? Esa elección sobre uno y otro hace que el pensamiento sobre el tercero se convierta absolutamente en un pensamiento político. ¿En qué sentido? En el sentido en el que yo debo estar comprometido con quién salvar y de qué hacerme cargo, sin pensar que el pensamiento ético es una mera prioridad acerca de la bondad, acerca de la justicia, en términos meramente abstractos. ¿Sí?
La situación del tercero, entonces, exige pasar de la inmediatez de la caridad entre rostros que se miran a la posición de la justicia en la socialidad. Gracias a este paso será posible acceder a la situación donde el otro me exige comprometerme con los términos ontológicos y jurídicos desde los cuales comprender la igualdad entre las personas. Si la moral puede ser una farsa, es porque ella vive el riesgo de asentarse en un mundo dominado por el combate, por la guerra y por la planeación política. Cuando la obra de Levinas sugiere que la lucha es el principio último de la realidad y que el combate no es un estado accidental de la realidad, sino su estructura última, es necesario repensar el significado de que el estado de guerra ridiculiza la moral. Esto significa que, antes de comenzar por aceptar la ontología realista de Heidegger, sería aquello que sugiere Jean-Luc Marion, ¿sí?, el punto de partida del pensamiento es la política. ¿Sí? La política como la manera en la que aparece originariamente el ser. ¿Sí? Con ello, Levinas acepta que la aportación universal de la moral desaparecería una vez que ha sido puesta bajo la tutela de la política como principio práctico y exclusivo de la socialidad. Su universalidad sería reconducida, cito, a las funciones de la prudencia, ¿sí?, la cual designa originariamente, según la tradición salida de Aristóteles, la inteligencia práctica de las situaciones donde la dominación de la política deviene astucia y cálculo. Así, razonar en términos axiológicos sobre lo real supondría renunciar a la lucidez constante para ver en la guerra el principio último de la realidad. Es por ello que, cito, la política siempre debe poder estar controlada y criticada a partir de la ética. Lo anterior indica que, una vez instalados en la polis, comienzan a ser esbozados los límites de la responsabilidad infinita por el otro, y se hace imperativo pensar en las tomas de posición frente a los demás. Así, intentar salvar al otro de la dictadura, de la neutralización de su palabra, de la totalización de su ser, y elegir a quién salvar y tratar como igual, es ya estar dentro de una situación radical en el ser, a partir del reconocimiento de una condición social peculiar. Si la ética no puede ser impersonal, ese sería como el punto de partida, ¿sí? Si la ética no puede ser impersonal y debe estar relacionada con la situación social, es porque debe elegir, ¿sí?, y dirigirse a un otro singular. Este límite, impuesto a la noción del otro absoluto, consistiría en comprender con sensatez cómo el principio rector de una ética, acusada de hacer imposible el acto moral, esta es la crítica que hace Derrida a Levinas, debe impedir que su operación pueda devenir injusta o ponerse al servicio del mal. En ese momento se decía, ¿sí?, ¿qué pasa cuando la ley misma está hecha por el tirano? Cumplirla, evidentemente, es justo para los términos de la ley, pero el problema es que fuera de esta ley está todo este compromiso social donde el otro, real, ¿sí?, pide reconocimiento, ¿no? Así como una nota para Axel Honneth. Es por ello que se revela la idea de una caridad radical, o lo que llaman la sabiduría del amor, como el movimiento en el ser que antecede al nacimiento del orden impuesto por la política. Esto señala que la paz de la proximidad afecta radicalmente el orden de la verdad y del saber. Intentaremos mostrar con esta idea que Levinas propondría, o es posible pensar desde Levinas, otra posibilidad para los contratos sociales, donde la normatividad que reina en el Estado, administrada por procesos de inteligencia y previsión estratégica, se vería limitada por las condiciones de su surgimiento, a decir, como pura postergación de la violencia, como mero aplazamiento de la guerra y como una dilación del asesinato. ¿Sí? Una de las preguntas que nos conduciría a esto, y recordaré algunos de los puntos que se han tocado en la mesa pasada, es que, ¿qué pasa? Creo que estamos viviendo justamente esa situación. ¿Qué pasa cuando las instituciones que se daban al cuidado de la moral y de la socialidad empiezan a perder vigencia? Es decir, hemos dejado la posibilidad de la socialidad en la vigilancia institucional de la moral.
en el momento en el que esta vigilancia ha perdido totalmente, diríamos, la cordura, o ha perdido totalmente su validez, entonces parece que nos está permitido hacer cualquier cosa siempre que seamos lo suficientemente precavidos para que la propia ley vigente no nos castigue. ¿Sí? A esa situación del derecho respecto de la institucionalización de la moral le llamaré en lo siguiente derecho nomológico, ¿sí? Sostenido fundamentalmente en la producción racional de leyes. Los fundamentos nomológicos del Estado, podría llamarse esta parte. La tradición política, salida de la meditación hobbesiana, sostiene que el Estado surge de la necesidad de limitar la agresividad natural del hombre, donde cada uno entra en la contienda para incrementar su poder. Esta situación obligaría a buscar por todos los medios vencer al otro a través de la fuerza, la astucia y la planeación, mientras que el advenimiento del poder se haría propicio. En Hobbes no existe ninguna situación donde el egoísmo pueda ser suspendido, y es por ello que se hace necesario fundar las relaciones sociales en la normatividad. Las normas preservarían a los hombres de la siempre latente posibilidad de matarse entre sí. Esto permite pensar la política en términos de un proceso calculable destinado a ofrecer los intereses del derecho a la vida individual. Gracias a ello, el derecho fundaría el Estado en términos normativos, punitivos y a partir del aplazamiento de la oposición. Levinas refuta de Hobbes, aun cuando acepta su idea de vulnerabilidad, la condición de asesinato y la economía de fuerzas adjudicadas al hombre en la erección de un Estado absoluto. De esta manera, en las situaciones donde el poder político ya no tiene jurisdicción, donde ya no habría necesidad de respetar la ley, cada uno buscaría adquirir la máxima fuerza para afirmarse frente a los otros, induciendo la situación de un enfrentamiento generalizado. Esta situación es llamada por Levinas inter-esse, estar dentro del ser. Describe la dura elección del ser, la imposible neutralidad del ser y el gesto o drama de interesarse en la esencia. Con esta meditación, Levinas puede conducirse al planteamiento de la ontología fundamental como un dispositivo de interesamiento, y esto revelaría su carácter original cuando la inmanencia absoluta del ser, el dentro del ser, no puede sino ser indiferente al llamado del bien que lo trasciende, lo orienta y lo obligaría a ser juzgado a partir de sus actos. Esto es, cuando la trascendencia se revelaría como aquello que pone las condiciones para el acontecimiento de la intersubjetividad. De modo que el miedo padecido ante el poder del Estado sería arrancado de la amenaza constante a vivir en los términos de la venganza, de la astucia política y la situación de la guerra, en la lucha por el trabajo, el desagravio, en la amenaza constante del narcotráfico y en la posibilidad del hambre y en la situación de calle. El Estado, dominado por los principios normativos de la política y validado por las instituciones promovidas por su propia legitimación y por las organizaciones conformadas para cuidar el cumplimiento de la moral, se impone como la imposibilidad de obedecer las exigencias del deseo de fuerza, sin estar obligado a destruir al que amenaza la obtención de su objetivo. De esta manera, las relaciones interpersonales necesitarían introducir un orden para minorar el resentimiento y las intenciones secundarias. En un Estado fundado en la institucionalización de la moral, no es posible abandonar el postulado donde la libertad toma la tonalidad de afirmar a voluntad la ampliación de su propio ser. Es por ello que Levinas pensará que la teoría política saca la justicia del valor indiscutido de la espontaneidad, donde se trata de asegurar, por el conocimiento del mundo, el ejercicio más completo de conceder mi libertad a la libertad de los otros. Cierro cita. De manera que operaría como un desplazamiento que no nace del amor, sino del interés por adquirir una libertad sin límites. Y como nota al pie, amor en Levinas significa desinterés, es decir, tratar de pensar una ontología que venga de la otra parte o de lo que llama trascendencia. ¿Sí?
evidentemente un concepto bastante complicado una vez que lo abaratamos o una vez que digamos, lo dejamos de reflexionar en esos términos, ¿no? Para Levinas, el pensamiento ontológico nace de una aprehensión de sí mismo respecto de su propio interés. Pensemos que la Entschlossenheit heideggeriana sí es incapaz de poder prever u operar a partir de una moral, ¿sí? De hecho, los propios textos sobre la moral aristotélica de Heidegger dicen claramente, pongamos en apogeo la moral para poder pensar la ética, ¿no? La reflexión política sobre las garantías salidas del contrato social, en tanto que modo de poner en suspenso la violencia, tendría muchas bifurcaciones. En Hobbes se convierte en el medio para someter a los ciudadanos a un solo sujeto. Para Etienne de Lavoisier, es la manera en la que el Estado legitima su poder sobre los individuos, mientras que para Spinoza y para Rousseau, los contratos democráticos mostrarían cómo cada individuo pierde su estatus individual para convertirse en un ciudadano respetuoso de la voluntad general. De acuerdo con ellos, la política deviene un cálculo razonable, erigido en la utilidad y capaz de exponer el esfuerzo individual en conservar su ser a través de las fuerzas que el régimen político garantiza al ofrecer el mayor número de condiciones favorables para los intereses del mismo. Es por lo anterior que Levinas se pregunta si todas las relaciones humanas se reducen al cálculo de los daños e intereses y todos los problemas surgidos en el orden social a la rendición de cuentas. Ya se decía hace un momento, ¿no? Cuando la relación entre el delito y el castigo es directamente proporcional, hemos perdido absolutamente toda relación con los efectos de la acción, ¿sí? De la acción humana, ¿no? Aquí esto recuerda muchísimo esta idea kierkegaardiana, que me parece que se le ha dado demasiado crédito a Heidegger, pero en realidad viene de Kierkegaard, donde dice un acto absolutamente atroz es una introducción en el mundo de un ser que antes no era posible. ¿Qué significa eso? ¿No? Ayer se decía, bueno, a los que roban vamos a cortarles las manos, ¿no? Un acto absolutamente atroz es una posibilidad dentro del no ser de lo humano, ¿sí? Que solo puede ser llevada a su efectividad o a su efectuación por humanos. La injusticia, ¿sí? El asesinato, la planeación estratégica de la destrucción de pueblos, por ejemplo, es un momento que se discutía acerca de la introducción en el Estado de intereses económicos. Creo que alguien como Naomi Klein había pensado, ¿no? Que claro, estamos viviendo una política desde Milton Friedman en la que se puede planificar la destrucción del Estado de Derecho para introducir leyes que en estado de bonanza no habríamos aceptado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Que esta estrategia política, esta estrategia legislativa o esta estructura nomológica, ¿sí? Donde nos encontramos, no solo como figuras cívicas, sino como sujetos de derecho, ¿sí? Puede ser posible a partir de la planeación estratégica del mal, que no es solo únicamente una forma de operar, sino es una forma o la manera en la que el derecho contemporáneo se ha hecho de la movilidad humana, es decir, se ha apoderado de sus posibilidades de ser, ¿sí? A diferencia de Rousseau, Levinas no afirma que la necesidad de la política se imponga al pensamiento en favor de la constante imposibilidad de sobrevivir, ni por la necesidad de llevar a cabo un contrato con los semejantes para sortear la violencia. La política no sería la respuesta a la inseguridad en la que está inmerso el individuo que vive con otros, defendiéndose y protegiéndose en la legalidad y en lo que es cada vez más conveniente. Para salir de este ambiente de planeación, cálculo, cinismo, hipocresía y el manejo de estrategias, es necesario hacer un vuelco en la dictadura de la inmanencia, y aquí es donde se ve totalmente trastocada la ontología de Heidegger.
Una respuesta generosa al dolor del prójimo ya no es suficiente, pues ella no asegura la superación de la injusticia, donde el mundo no deja de padecer ni de desconocer el sufrimiento de los otros. De modo que la justicia ya no puede ser planteada en términos de una relación ingenuamente bondadosa con el otro. En concomitancia con esto, nos preguntamos, ¿es posible sacar la caridad de la relación unívoca con el otro para dejar que este acto pueda conducirse hacia el tercero? ¿Puede ser planteada la caridad fuera de los términos de la retribución y la dependencia? Para superar cualquier posibilidad de hipocresía heroica, es necesaria una decisión efectiva, un acercamiento y una elección entre prioridades. Un acto tal sería aquel que engendra la política más allá de la inmanencia, pues él sería previo a la organización jurídica de la pluralidad humana. Sería un acto que atrae consecuencias sobre la vida del tercero y que abandona el lugar abstracto del derecho normativo, nacido de la nomología helénico-romana, para señalar que ninguna bondad puede menospreciar la justicia. De esta manera, es necesario plantear la política viviendo, cito, en un mundo de ciudadanos y no solamente en el orden del cara a cara. O sea, la que considero que sería la alumna más avanzada de Levinas, Catherine Chalier, ¿sí? Que no se trata únicamente de que nosotros nos atrevamos a poner las condiciones para que el otro se siente en nuestra mesa y coma. Eso no es la tarea filosófica, ¿sí? Filosófica política del pensador contemporáneo, ¿sí? Se trata de poner las condiciones para que el político haga su tarea. Es decir, atreverse a hablar, ¿sí? Frente a quien toma estas decisiones. ¿Para qué? Para que justamente pueda captar que esta forma, se discutió hace un momento, también esto lo tomo como nota al pie, que esta forma de entender el derecho, la manera contemporánea de entender el derecho nomológicamente, ¿sí? Exige que las acciones sobre las cuales hacemos justicia también estén pensadas en términos de bien. Es decir, jurídicamente yo puedo despojar al otro de todos sus bienes. Y mi pregunta, o la pregunta filosófica es, ¿hasta dónde me puedo detener cuando el derecho del que puedo formar parte o el derecho que tengo a favor, ¿sí? Puede convertirse inmediatamente en injusticia? Es decir, ¿hasta dónde puedo detenerme para no poner la otredad del otro en términos de la deshumanización total? Porque puedo, efectivamente, pienso en casos de divorcio, puedo perfectamente usar el derecho para despojar al otro de sus bienes, ¿sí? Pero ¿hasta dónde puedo detenerme? ¿Y qué me va a detener? ¿Sí? ¿Qué me va a detener una vez, ¿sí? Que tengo el derecho a mi favor? Esa sería como la pregunta radical. El acto de despojamiento del interés por mantenerse en el ser, el desinterés, exige un movimiento que orilla al mismo a salir del ser por una vía desconocida por la ontología inmanente. En más de una ocasión se ha visto aquí que Levinas toma posición frente al pequeñas tesorcías platónico, a decir, en tanto que desvelamiento del único género que está más allá del ser, en tanto que asunción del exilio de Dios, en tanto que compromiso con la responsabilidad efectiva para con el otro. El hacerse cargo del cumplimiento de la justicia ofrece un carácter novedoso a la ontología. Voy a hacer una nota todavía sobre esta asunción del exilio de Dios, ¿sí? Yo me atrevería a decir que el pensamiento levinasiano acepta la muerte de Dios no solo como un hecho metafísico, sino como un momento ontológico de la historia en la que nos encontramos, fundada a partir de la planeación política del asesinato del otro, ¿sí? Y me atrevo a decir eso justamente porque su filosofía no prohíbe hacer caso a las palabras de Effie Hillesum, que seguramente conocen esta terrible cuestión, ¿no? Effie Hillesum se mantuvo durante 2 años en un campo de concentración. En un texto que ella escribe que se llama Una vida conmocionada, habla de que llegó un momento en el que había perdido el número de personas que la violaban diariamente, ¿sí?
tuvo una serie de abortos, o sea, evidentemente no sabía hacia quién, cómo pensarlos, etc. Cuando sale del campo de concentración, le preguntan, ¿todavía crees en Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió esto? Y Eddie Hillesum responde, Dios no nos ha abandonado, Dios nos ha dejado su tarea. ¿Sí? Ahora nos corresponde a nosotros llevar a cabo lo que Él vino a enseñarnos. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente de que debemos ser capaces de hacernos cargo, de llevar a cabo la justicia y hacernos cargo en un mundo que ha sido abandonado metafísicamente por Dios. ¿Sí? Ahora nos corresponde a nosotros llevar a cabo ese sentido, y esa acción es justamente lo que nos está exigido, no solo metafísica, sino ontológicamente. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de hacer una crítica al derecho. El derecho está basado en principios absolutamente nomológicos que tienen que ser llevados a cabo por sujetos. Ahora, ¿cómo saber o cómo pensar que el acto donde la justicia y el bien se ponen en juego, ¿sí? no está también puesto en riesgo dentro de digamos, una ecología de un sujeto absolutamente indiferente? Aquí cito un texto de Ramón Kuhl, un sujeto absolutamente indiferente, bastante feliz por ser nihilista, ¿sí? Y bastante contento en un mundo que ha perdido absolutamente cualquier tipo de dirección, porque cada dirección significa un ejercicio del poder del discurso sobre este sujeto. ¿Sí? Ese sería fundamentalmente el problema, ¿no? ¿Cómo actuar en un mundo, ¿sí?, que todo principio, o donde todo principio, ¿sí?, se interpreta como un discurso de poder sobre la libertad del sujeto nihilista? ¿Sí? Sí, dice, bueno, el hacerse cargo del cumplimiento de la justicia ofrece un carácter novedoso a la ontología. Esta situación es el señalamiento del otro modo de ser que vendría a disociar de la política cualquier compromiso utilitarista. La política ya no sería el instrumento normativo para afianzar el cuidado de sí, resguardado en las instituciones que cuidan de la paz y de la seguridad, sino que necesitaría ser pensada como un elemento capaz de coadyuvar en la exigencia de limitar la responsabilidad infinita hacia el otro y de pervertir las relaciones humanas. Esta es la tarea de la justicia, donde se opone a este deseo del político, nacido del mirar insaciable hacia horizontes lejanos, a este infinito gusto del político, a esta horizontalidad de la que era cuestión al comienzo, tomada como lo esencial del existir. Cierro así. Cuando es legítimo para el orden del Estado matar al asesino, comenzamos a precipitarnos hacia el abandono de cualquier responsabilidad para con el otro. Si se fijan, bueno, hay una cuestión ahí que podríamos empezar a pensar desde finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX. El problema de cómo el Estado produce figuras para poder aplicar la ley sin que el Estado intervenga justamente en esta aplicación, ¿no? Entre el siglo XVII y XVIII, el verdugo viene a ser una figura que tiene que ser despojada de su individualidad, ¿sí? Recuerdan que usaba una especie de capucha, etc. El Estado comienza a producir, ¿sí?, es una nueva figura que es el que tiene que ejercer, ¿sí?, el castigo, pero ya es un castigo absolutamente legal. Se quita la capucha, no hay identidad, pero él viene a ser una especie de dispositivo de aplicación de la ley, ¿sí? Por lo tanto, el Estado que produce la ley y sobre la cual se puede matar no se convierte en asesino. La ley se despoja del acto, ¿sí?, y se produce una figura que tiene que actuar y que hace legal el asesinato, ¿sí? Esa es justamente una de las cuestiones que están puestas aquí en la palestra, ¿no? ¿Sí? Cuando es legítimo matar, ¿sí?, nos hemos absolutamente separado de cualquier relación con la otra edad,
¿sí? Ya sea la otredad puesta por el tercero, ya sea la otredad del cara a cara de mi inmediato allegado, ¿no? En esta situación, la condición ontológica de la alteridad se ve impelida por el poder del Estado y por la fuerza de sus dispositivos de manutención. Es por ello que los rostros tendrían que ser traicionados por las normas diseñadas para sustentar la vigilancia de una paz efímera. Sin embargo, en la situación donde la estrategia del Estado y la validez de los imperativos incondicionales, cuidados por las organizaciones legitimadas por el poder y por el orden de la verdad y del saber, se ven impelidos por la situación donde el yo se da al cuidado del otro, más allá de los términos de la retribución y del consenso, el Estado pierde toda legitimidad y ya no sería capaz de vigilar las relaciones sociales. Lo anterior señala que, con la deconstrucción de la ley del Estado, en tanto que institución que cuida de la organización nomológica de la sociedad, se emplaza en la ciudadanía el respeto de la fraternidad, la igualdad, la justicia y la paz. Estos elementos ya se convierten en, digamos, momentos de la subjetividad que se encuentra en relación, ¿sí? Y no en principios cuidados por la institucionalización del poder del Estado. De esta manera, el reconocimiento de los derechos humanos se pone en juego desde dos frentes, uno político y otro moral, por lo que sería necesario cuestionar, cito, la característica formal de los derechos del hombre, cierro cita, para penetrar en sus compromisos ontológicos. En ellos la fraternidad no opera como un dispositivo donde se reconocen las identidades, sino como mi responsabilidad de cara a un rostro que me mira como absolutamente extranjero. Cierro cita. En la responsabilidad, cada hombre, llámese próximo o lejano, abandonaría su estatus anónimo en lo que lo emplaza la norma, para devenir un rostro que se revela como el acontecimiento originario de la fraternidad, donde ya no se estaría sometido a la vigilancia y la punición. De esta manera, hemos ampliado el concepto cara a cara que corresponde a la ontología levinasiana. El terreno en el que ahora nos encontramos, ¿sí?, exige el reconocimiento de la justicia como un acontecimiento que excede la legislación. Fuera de la ley del Estado, el cara a cara, en tanto que materia de paz y de justicia, reaviva la responsabilidad de las relaciones humanas. El Estado ha perdido su legitimidad al comprender la fraternidad en los términos de la institucionalización de la ética y la moral. Al someter las relaciones sociales a las necesidades políticas, su centro de gravedad se dirige a la violencia y la confrontación, pues obliga a los hombres a defender sus derechos en términos del uso perpetuo de la guerra. Cito, la guerra y la administración, es decir, la jerarquía por las cuales se instaura y se mantiene el Estado, alienan al mismo cuya pereza tenía que conservar para suprimir la violencia, y para hacerlo habría que recurrir también a la violencia. Bueno, tengo 5 minutos, leo esto. En lo anterior hemos definido el Estado a partir de la justicia. Esta no consiste en tener el poder de juzgar, sino en la distribución equitativa destinada a preservar al hombre de la miseria, el hambre y el derecho a una sentencia justa. El tema, decíamos hace un momento, ¿sí?, cómo se aplica la ley y qué detiene la aplicación de la ley cuando corre el riesgo la aplicación de la ley de convertirse en injusticia, ¿sí? El tema del hambre en Levinas es fundamental en su obra y está pensado como una de las grandes carencias de la ontología fundamental heideggeriana, cuando señala, cito, antes que un sistema de útiles, la Vorhandenheit, el mundo es un conjunto de alimentos. Son los alimentos los que caracterizan nuestra existencia en el mundo. Existencia extática, ser fuera de sí, pero limitada por el objeto. ¿Sí? Aquí hay también una acusa también a Husserl de ser excesivamente burgués, al solo pensar la intencionalidad como una intencionalidad de objeto, sin haber podido percibir que hay intencionalidades absolutamente o comprometidas absolutamente con el ser, y una de ellas es el hambre, donde esa intencionalidad sabe perfectamente cuál es el objeto del que carece, ¿no? Habla fundamentalmente de quienes
están en situación de calle, en situación de abandono, etc. La recurrencia del tema, tomado en consideración la disputa entre especialistas que señalan que totalidad infinito está escrita solamente desde el punto de vista de lo masculino y que otro modo que ser está escrita desde el punto de vista de los oprimidos, señala que el tema del hambre sobrevive a la mediación de toda la obra levinasiana, ¿sí? Y ridiculiza la crítica que sostiene que su obra solo puede ser entendida realmente por algunos. El hambre como condición humana radical, ¿sí? Como relación ontológica con el mundo, señalaría el desarrollo, ¿sí? O la posibilidad de desarrollar una política susceptible de rubricar el estado del bienestar social, ¿sí? Para pensar en el hambre de los hombres, pensar en el hambre de los hombres tendría que ser, dice Levinas, la primera función de la política. Esto significa, con esto termino, ¿sí? Esto significa que quien ocupa un cargo público debe subordinar el poder que le ha sido otorgado a la necesidad de servir a los hombres y fundamentalmente a la necesidad de alimentar al que tiene hambre. El filósofo entonces tiene la responsabilidad de recordar al político que no puede pasar por encima de la ética sin apoyar la injusticia, es decir, sin perder su propia legitimidad. De esta manera, la justicia es la tarea esencial del político, y así el totalitarismo latente del Estado sufriría una gran inversión. Ahora el Estado es vigilado por el riesgo latente de intoxicarse de poder, esto es, por el riesgo de legislar, abandonando por completo el respeto de la dignidad del otro. Así, si el Estado es planteado en términos de cumplimiento efectivo de la justicia, puede alcanzar otra identidad más allá de la política del mundo. Con esto señala Levinas que el bien no sería el resultado de una acción dispuesta a la retribución. El despertar de lo humano comienza con la subordinación del ser al bien en respuesta al epikeinas tesousias platónico. De este modo, la política puede ser planteada en términos de bondad y de alteridad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ramsés. Yo creo que nos deja con mucha tarea, nos deja con muchos conceptos que pensar, y yo me quedaría prácticamente con una frase que menciona a lo largo de su texto, y es esta, ¿no? El derecho se ha apoderado de sus posibilidades de ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sé, yo lo relaciono un poco con las mesas pasadas, cuando mencionaban un texto de Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo, que escribe en mancuerna, ¿no? Con Cancio Media, y precisamente una de las particularidades que se observan en este derecho, o en este tipo de derecho, es que ya solamente la jurisprudencia no va hacia el hecho o hacia lo que pasó, sino como una medida preventiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se relaciona el Estado con el estado de excepción. Y creo que acá se explica bien, ¿no? En fin, vamos a dar después paso a las preguntas. Ahora presento al doctor Ramón Curí. Un excelente. Para no faltarle al respeto, no voy a leer todos sus series, sino no acabamos aquí, entonces puede hacer su presentación muy breve. Bien, el doctor Ramón Curí Camacho es profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios realizados en humanidades, teología, filosofía, historia y música. Es licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Estudios de profundización en filosofía medieval en la Universidad de Paris 1, Sorbonne, de Ciencias, y doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de París 4, Departamento de Letras y Ciencias Humanas. Bueno, el doctor ha publicado multiplicidad de artículos, ha publicado multiplicidad de artículos, y tiene también
múltiples libros que, por ejemplo, está Historia y Filosofía, Tradición Barroca y Modernidad, y de los últimos, La Mordedura de la Nada, bueno, de los últimos que tengo acá. Y él nos presenta la ponencia El monoteísmo como problema político en Francisco Suárez y Eric Peterson, diálogos sobre el poder. Entonces, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy escuchando a Ramsés, me da mucho gusto que ya está en estos campos doctorales y con ustedes, colegas, maestros. Me quedo pensando en algunas tesis que planteó aquí Ramsés, porque el problema es que la caridad judía tiene una serie de problemas. Sin caridad non fintes en los latinos. Me cuesta mucho trabajo aceptar el ser rehén del otro, en sentido heideggeriano. Me cuesta mucho trabajo. Creo que eso se debe... No, yo no voy a pensar en un autor. Mi curso es dado a ser profesor de metafísica autología toda mi vida, filosofía clásica y medieval. Ahora quiero con ustedes advertir un problema. Me parece que hay que repensar el país desde el campo que estamos viviendo ahorita. Y creo que la ilustración europea, que nunca le dimos nosotros el golpe al método, nunca le dimos el golpe al deber ser, ni el espíritu absoluto. Por tanto, no hemos atravesado la ilustración. ¿Qué tal si no habernos atravesado la ilustración se convierte en ventaja para nosotros? Justo porque no tenemos vocación totalitaria. A ver, si yo digo, no es solo la ilustración del siglo XVIII europeo lo que, como lo confirma Hegel, es implacable, sino el avance del pensamiento mismo. Es decir, la ilustración europea redujo la fe cristiana al monoteísmo. Pero la fe cristiana no es monoteísta, Atención. Al reducir cuyo contenido teológico es tan problemático como las consecuencias políticas que tiene este reduccionismo del cristianismo monoteísmo. Es decir, la actividad política, por ejemplo, de los mexicanos y de los cristianos de aquí, solo es posible en el supuesto de la fe en un Dios trino. Voy a tratar de argumentar qué consecuencias tiene esto para el campo de la presión política y del mundo del absoluto. Y esta fe trina cae más allá del judaísmo, del paganismo, del monoteísmo, del politeísmo y del paganismo que vive ahorita Trump. Todo el mundo habla del narcisismo, del megalómano, mentiroso en serie. No, mi tesis es el neopaganismo que está enseñoreándose en Occidente, y solo en Occidente. Dije solo en Occidente. Voy a tratar con ustedes de mostrar como un ejemplo la problemática interna de una teología política que se oriente por el monoteísmo. A ver si puedo aterrizar con Suárez, va a ser un poco difícil, por lo menos dejo abierto. Y con eso digo que nos ayude San Agustín. Pedamos oración de él. Claro, que nos ayude San Agustín, porque el libro tercero y el libro 23 de Civitas Dei es impresionante. Porque esa figura de Agustín emerge en cada coyuntura espiritual y política de Occidente. Es lo que vamos a tratar de argumentar, aunque sea brevemente. Dice por ahí, cito a Aristóteles, el libro 12 al final, dice, los seres no quieren estar mal gobernados. Dice, no es bueno que manden muchos, sino que haya un solo Señor. Con esta celebérrima cita, Aristóteles cierra el libro 12 de la metafísica, es decir, este tratado conocido como la teología, según Heidegger. Es decir, en esta obra, según muestra Heidegger, que el libro 12 es un texto redactado por Aristóteles para una ocasión muy determinada, muy específica. La intención de Aristóteles no es presentar los resultados de una investigación, sino entusiasmar a los oyentes con la fuerza concentrada de una gran imagen de conjunto.
La conclusión es donde Aristóteles increpa a los dualistas platónicos con las palabras de Agamenón, produce un efecto enardecedor. ¿Cuál es este efecto? Dice la frase: no es bueno que manden muchos, sino que haya un solo Señor. Este es un verso de la Ilíada, que está citando Aristóteles en el final del libro 12. Y Jaeger ha probado convincentemente, en mi opinión, que la última parte del libro 12 de la metafísica se corresponde con el libro 14. He enseñado la metafísica en Jalapa, en Zacatecas, en Puebla, yo no sé cuántas miles de veces. Pero ahora tengo que siempre se me escapa una cosa, y fue ese el problema. Frente a Speusipo, que aceptaba varios principios independientes entre sí, intenta mostrar Aristóteles en ambos lugares que la naturaleza no se compone de una serie de episodios inconexos como las malas tragedias. La cita de la Ilíada, esta que ustedes se le han dicho, como es habitual en las tragedias, es una imagen nueva junto a otra antigua, acaso porque ya no sentise la antigua imagen con vivencia suficiente, sino porque más allá del concepto estético de unidad, en el concepto político de unidad se encuentra la última expresión de la unidad metafísica. Por una necesidad interna, pues, la exposición teológica del libro 12 de Aristóteles se cierra con una imagen, pero no es de índole estética, sino política. Aristóteles cita el verso de la Ilíada frente al pluralismo metafísico de Speusipo y frente al dualismo platónico, de los principios en general. Es decir, que frente al dualismo y frente al pluralismo de los platónicos se hace hincapié en el estricto monarquismo, entre comillas, de la doctrina aristotélica sobre el principio que se piensa a sí mismo, principio supremo y por tanto independiente del mundo. Hay que subrayar, o subrayo con ustedes, que el vocablo monarquía, en griego monarquía, aún no aparece en Aristóteles, por supuesto, en ese contexto, pero sí aparece la idea en sí, y por cierto en el doble sentido de que en la monarquía divina el único poder, mia arche, del principio único supremo, coincide con el del ser poderoso, es decir, del único supremo detentor de ese poder, este arche. Pienso con maestros, profesores que tuve, pienso, ahora lo recuerdo, que las explicaciones aristotélicas sobre teología han alcanzado su pleno desarrollo hacia el comienzo de la era cristiana, pero tal vez se puede decir con mayor cautela que entonces nos es posible captarlas de nuevo ya en la tradición de la cristiandad, con flexiones características, cierto, como es el caso del escrito pseudo-aristotélico sobre el mundo, Pericosmos, o sobre Filón de Alejandría. De nuevo tenemos que hacer 5 minutitos, un minutito, para ver si puedo aterrizar, porque no puedo. Tienes que trabajar a Filón de Alejandría, hay que trabajar a Orígenes, hay que, sobre todo a Eusebio y padres de la Iglesia, para entender qué pasó con esta locura con la cual va a combatir Suárez. Y va a combatir Suárez, y cómo llega a la Nueva España, y cómo llega a México. Dije, no le dimos el golpe a la Ilustración. Cuando López Obrador está resistiendo contra los ilustrados, están en el PRI y el PAN, nos quieren mandar al futuro con una lógica determinista, muy modernos, pero aguas, aquí tenemos un problema delicado, hay que repensar la educación en el país. Hay que repensar, si los muchachos ya no hablan latín en la Facultad de Filosofía, no tienen el horizonte abierto de Virgilio Cicerón a San Agustín, no entendemos. ¿Y cómo llegó hasta Suárez y llegó a la Nueva España? Entonces el problema de la educación es muy grave en México, pero hay que es grave. Porque no pensamos entonces qué está pasando con los problemas políticos de la nación. El escrito sobre el mundo del pseudo-aristotélico, Pericosmos, ostenta características aristotélicas en su idea de Dios. Es decir, según este desconocido autor, Dios dispone de una fuerza celestial, es decir,
una dinamis, que es causa del mantenimiento de todas las cosas. No se puede pensar a Dios como una fuerza que gobierna el mundo, según dicen los estoicos. Es decir, los hombres que ocupan una posición de mando, como un capitán, un gobernante, tampoco toman sobre sí cualquier trabajo. Es decir, podemos imaginarnos el gobierno de Dios como el del gran rey persa, que habita invisible en el palacio, separado de muchas habitaciones y rodeado de una gran corte. Y sería indigno, por supuesto, pensar que Jerjes, el rey de Persia, desciende a la administración de los detalles, y lo sería más representarse así a Dios. Es decir, que Dios habita en la esfera superior y su fuerza, o sea, su dinamis, atraviesa el cosmos entero, pone en movimiento al sol y la luna y hace girar todas las cosas. Bueno, al leer estas explicaciones del texto de pseudo Aristóteles sobre el mundo, se aclaran al punto dos cosas. Primero, que el autor emplea dichas ideas aristotélicas y que las ha tomado ya de la tradición, ya no de Aristóteles. Pero se echa de ver también que el material peripatético está ya no se encuentra en su contexto antiguo, sino que el interés del autor se centra en la discusión con la Estoa acerca del concepto de Dios. Y me parece que es lícito sospechar que la imagen del rey, o mejor dicho, el contenido creativo de esa imagen, le es familiar al autor por el final del libro 12 de la Metafísica de Aristóteles. Pero la pregunta es, ¿qué ha quedado de ese contenido si vemos que el heroico rey de Homero se ha convertido ahora en el gran rey de los persas? Este deslizamiento de la imagen se explica porque la discusión con la Estoa ha provocado el desplazamiento del problema a otro terreno. En el libro 12 de la Metafísica, Dios era el telos, la meta trascendente de todo movimiento, y solo por eso era Dios rey y monarca. Bueno, la afortunada comparación acuñada ocasionalmente por Aristóteles para representarse la imagen del mundo era la del movimiento táctico de los guerreros en el ejército, siguiendo el plan de la batalla general, pero de un hombre oculto. En este escrito sobre el mundo, en cambio, Dios es una suerte de manipulador de marionetas que moviendo un hilito produce la multiplicidad del movimiento del mundo. Se ve pues que lo que hay para el autor de este Tratado del Mundo tiene una constitución monárquica, y en esa monarquía convertida en institución es Dios quien mantiene en marcha la institución en virtud de su función como monarca. La imagen pues del monarca divino no depende aquí de la cuestión de si hay uno o varios poderes arjai, sino de esta otra cosa, ¿cuál? Ver si Dios es una de las fuerzas que actúan en el mundo. El autor quiere decir, Dios es el supuesto de la fuerza que actúa en el mundo, pero se refiere aquí propiamente al aristotélico, kinesis, y por lo mismo Dios no es una fuerza, una dinamis. El rey reina, pero no gobierna. Para Aristóteles, el monarca cósmico es el único que destaca plásticamente activo en el conflicto de los poderes del arjai. En el autor de este tratado sobre el mundo, el monarca no destaca, sino que permanece oculto en los aposentos de su palacio, oculto a las miradas y velado como el artista de las marionetas. Solo es visible la fuerza, es el dinamis que actúa en el mundo, pero el poder que está detrás de ella es invisible. Voy a terminar con esta reflexión clásica con ustedes para llegar a esto. Sí, que las diferentes identidades entre Aristóteles y el desconocido autor no son solamente instructivas porque son índice de un tiempo y una situación política concreta o distinta, sino porque muestran también cómo la formulación de la unidad de una imagen metafísica del mundo
interdepende y depende de una formulación de las posibilidades de unidad política. También se ve sin dificultad que la distinción que hace el autor del Tratado sobre el Mundo entre fuerza, o sea, potestas en latín, dynamis en griego, y poder, arché, y su aplicación a Dios, en sí un problema metafísico político. Y este es un problema, no para curso doctoral. Vamos a este problema. Si Dios es ese supuesto de la potestas dynamis, hay que considerar que el Dios único es el sujeto de la autoritas. Mucha atención con la hablaron de Hobbes, mucha atención con todo esto. Y de este modo, el monoteísmo se convierte en el principio de la autoritas política. Como se dice, por ejemplo, en Pseudo Agustín, otras cuestiones. Pero si se hace la distinción entre dynamis, entre fuerza, y poder, de Dios en el sentido del dualismo platónico, entonces no solo se contrapone la categoría del rey, Basileus, a la del creador del mundo, demiurgos, sino que además la proposición que dice que Dios reina, pero no gobierna, lleva a la conclusión gnóstica de que el reinado de Dios es bueno, pero el gobierno del demiurgo es malo. Es el tesis de Valentín o de Basile. En otras palabras, que el gobierno nunca tendrá razón. Miren ustedes, esta tesis central en Aristóteles, ya no puedo entrar aquí, pero inmediatamente de los teólogos con razón filosófica va a ser Filón de Alejandría, el judío, el primero en que encontramos toda una reflexión sobre esto. Y va a influir muchísimo Filón de Alejandría en autores de la Iglesia como Justino, el teólogo sobre el judío Trifón, el discípulo de Justino, que es Tasiano, va a obligar a pensar también sobre esto a Ireneo, sobre hacer sus herejes contra los herejes, y va a terminar en Orígenes, el gran Orígenes, y su discípulo, sobre todo, Eusebio. Todo esto es un recorrido, por supuesto, en el campo de la filosofía política y de la historia de filosofía, porque para Filón, que va a ser el pensador judío, yo no sé si algún día pensó esto Levinas, no sé si lo pensó, pero no hay duda que el problema del monoteísmo sigue siendo un problema. Atención rápido, termino esto, porque finalmente es característico en Filón, su texto clásico de Speculum, el espejo de las leyes, donde escribe: consideremos las leyes particulares y, en primer lugar, las que han sido promulgadas sobre la monarquía. La interpretación de las leyes particulares comienza que el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento, amarás, la ley de las leyes. Los derechos humanos, los derechos no son imposibles sin los 10 mandamientos, como dice una autoridad. Comienza por el primer mandamiento que prohíbe la adoración de los dioses fuera de Israel. Bien esto. Pero ¿por qué, dice Filón, las leyes que tratan de la monarquía? Aquí esperaríamos de Filón que dijese por lo menos las leyes que tratan de la monarquía divina, pero no añade el adjetivo divina. En Israel no hay más monarquía, la divina, y esto se da, por supuesto, al parecer. Es decir, Israel es una teocracia, un pueblo regido por un monarca divino. Rápido, termino esto. Lo que pasa es que más adelante todo esto va a influir para legitimar la cristiandad, hacer teología política, es decir, el Imperio Romano, según Eusebio, por la misión pastoral de la Iglesia, se legitimó porque el Imperio Romano, porque Constantino, porque César Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va a terminar en el siglo XX, enfrentándonos con Carl Schmitt. Carl Schmitt, el ministro de los nazis, enfrentado a Peterson, al teólogo luterano, que reconsidera todos esos temas frente al tema del poder y el tema de lo absoluto. Heredera, pues, de Marsilio de Padua, de Lutero, de Calvino, de Hobbes,
la Ilustración Europea, por supuesto, se redujo todo la cristiandad al monoteísmo. Y Hegel es el gran papá de esto. Pero por supuesto que Agustín es el adversario del monoteísmo. Y por tanto es el adversario de que se ha manejado el cristianismo o las religiones teológicamente. Es decir, él demuestra teológicamente la imposibilidad teológica de una teología política. Estos son los temas que me gustaría que ustedes me dicen la oportunidad, aunque sean 2 minutitos de meditar, porque Suárez, como ustedes saben, Defensio Fidei, libro sexto, es el pensador de los temas de los derechos del hombre, en el caso del maestro de Descartes. Cuando Suárez se presenta enfrentado a Jacobo I, está asumiendo una teocracia, un rey absolutismo en Inglaterra. Se presenta el problema de la obediencia política enfrentada a los católicos de Inglaterra. Surge este debate con Aristóteles. Esto lo he tomado reconsiderando Defensio Fidei de Suárez. En efecto, el capítulo 4 del libro sexto es donde Suárez formula una tesis famosísima de la deposición del tirano y su posterior asesinato, apoyándose en Agustín, sobre todo, apoyándose en Santo Tomás, unidos autores de la Escuela de Salamanca, y una amplia gama, teniendo en cuenta lo que el Concilio de Constanza definió al respecto sobre la rebelión del tirano. Y, sobre todo, frente al grave problema de la potestad, del poder, de la majestad regia, que era, como ustedes recordarán en la historia, era la sacralidad. Frente a esto, frente al poder y la majestad, es la sacralidad y primacía del ser humano. O sea, la primacía de la comunidad sobre los intereses y sobre la explotación por parte del poder político. El pueblo como tal tiene un valor anterior a la autoridad humana e independiente de la autoridad humana. Y la autoridad ha sido puesta en la historia para fomentar en el pueblo la unidad total del reino sometida al único poder absoluto de Dios. Bueno, con una impresionante reflexión, erudición y conocimiento de la patrística medieval, el mundo medieval, Suárez defendía que el poder político es otorgado únicamente al pueblo y por el pueblo a los gobernantes. Esa es la cuestión. Y es que Jacobo primero consideraba al poder como soberano absoluto, y si Suárez hubiese estado enfrente de Jacobo I y hubiesen platicado sobre el juramento de fidelidad que había propuesto Jacobo a sus gobernantes, lo hubiera dicho esto, y de suyo casi se lo dice en el texto de Suyo: ante todo, usted es un hombre majestad. Ante todo, usted es una criatura majestad. Ante todo. Y se lo hubiera dicho en este orden de palabras: ante todo, usted es un hombre majestad. Estos textos van a llegar incólumes a la Compañía de Jesús en México, sobre todo el siglo XVII y XVIII. Voy rápido a esto. Es una tesis que quiero, ya está demostrada, tengo que demostrar mi texto sobre jesuitas. La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 es, en mi opinión, el primer peldaño hacia abajo de nuestras redes sociales. Ya no pudo el siglo XIX reconstruir el país. Nunca lo pudo. Y solo se puede leer a la poesía, sobre todo la poesía, la literatura mexicana, uno la advierte. Desde el último poeta novohispano, Manuel Navarrete, paso por Periqueo Sarmiento, Lizardi, y se sigue uno hasta Guillermo Prieto. Esto es un siglo de locos del siglo XIX. Pero nunca pudimos encontrar el camino. Y la pregunta siempre que me dice, si no, la independencia de México ya se hizo sin la inspiración barroca de los expulsados de ayer. Porque efectivamente, de inmediato después de la expulsión jesuita de 1767 a 1810, en ese lapso de 30 y tantos años, ahí se precipitan las luces. Pero en su versión naca, Voltaire, no se precipita. Se empezó
La naquería ilustrada empezó a entrar aquí, en un país de náhuatl, de zapoteca. Yo soy esta es una pesadilla, soy de Chignahuapan, soy el cabeza de Chignahuapan, soy filósofo, historiador, pero si no pensamos esto, ¿qué nos está pasando? ¿Qué diablo nos pasó? Ahí se precipitaron las luces, entre 1720 y se da cuenta esto Gorriño, el pensador de Potosino, y se da cuenta Benítez de Gamarra, pero ya es demasiado tarde. Ya demasiado tarde. Quintana Roo se da un poquito de tiempo para pensar esto con ser secretario particular de Morelos, pero ya es muy difícil. Es bien difícil porque el pensamiento, la ilustración camina, el pensamiento camina por sí mismo en el sentido que hemos ustedes planteado. Bueno, esta hipertrofia del poder que hoy vivimos, está íntimamente vinculada con estas problemáticas que hemos ustedes planteado. Yo, frente a la tradición de algunos judíos que afirmaban que solo Dios debía ser reconocido como príncipe y señor, está el tema que plantea Childers de Agustín. ¿Cuál es el tema que plantea Agustín ahí en esencia? Primero, compañeros, la teología no es asunto, por supuesto, de pensadores independientes, ni de pensadores liberales. E incluso cuando uno se acerca por primera ocasión a estudiar las disputas metafísicas de Suárez, que son rigurosamente filosóficas, de inmediato nos encontramos frente a un teólogo especulativo, que rigurosamente está planteando estos problemas y que enseñó, por tanto, los que habían visto sus enseñanzas en España, cómo repensar o cómo cuadrar el círculo de México. Es decir, el mundo prehispánico cíclico que se repite y el mundo lineal que viene del occidente. Ahora, ¿cómo cuadramos esto? ¿Cómo repensamos la cultura en México? Dije, lo que esto significase en el momento de la construcción del Estado mexicano, solo es posible desde una investigación ahí que deberíamos atormentarnos los filósofos y los que estamos dedicados a esos campos, porque si no hacemos esto, me parece que no vamos a entender qué es el problema del poder político, qué nos ha pasado en estos últimos días y de qué manera lo podamos ver. 300 años después, 1034 y 1094, el teólogo protestante Erik Peterson recoge estas enseñanzas para enfrentar al nazismo y sobre todo a su antiguo amigo Carl Schmitt, que como tantos otros cristianos habían doblado la rodilla frente a Hitler. Para Peterson, que se había convertido al catolicismo, reclamaba para el catolicismo un sentido de lo público que alejara a los creyentes del abismo de soledad e invisibilidad que habían traumatizado al último de los credos luteranos, a Kierkegaard. Es decir, quien para Peterson pronto pasó a ser el apóstol de los nuevos católicos, porque en efecto el filósofo danés no había sido objeto de lecturas por Patrick Kirsberg. De eso me acordé un poco con lo que señala Sato Ramsés, y pensando sobre su caso, no solo había reflexionado el problema de la necesidad, la crítica del protestantismo, porque el tema es decir, el problema de Hobbes está aquí presente, el concepto de gracia, el nominalismo de la gracia protestante de Lutero se atiende solamente a la voluntad absoluta de Dios, que desde su autoridad juzga y sentencia acerca de los condenados y salvados. Es decir, autoritas non veritas facit salutem. Es decir, la autoridad política, no la verdad, da la salvación. Parece decir el esquema luterano que hace del otorgante divino de la gracia la primera autoridad absoluta en el sentido de Hobbes, completamente desvinculado de todo lo salvo de su propia voluntad. Estos asuntos los pensaron muy bien los jesuitas del siglo XVIII, salvando pues ya tendríamos aquí ya el tema de lo que ustedes están intentando considerar aquí, el problema de si la sola fides luterana, cómo se transforma en Hobbes,
Eso se da cuenta Max Weber. Como en ese sentido, Peterson hace una crítica al luteranismo, que el cristiano pietista es ante todo un mártir, dice, mientras que el cristiano luterano es como el súbdito de Leviatán de Hobbes, es quien solo confiesa su fe en Cristo. Por eso la cólera de Kierkegaard estalló con el crítico. Aquel Mattersen llamó testigo de la verdad al bien burgués obispo de Copenhague, porque apreció Peterson que el danés se revolvía contra un cristianismo para el que no existía el concepto de lo santo, es decir, de caritas. No solamente en el sentido judío del otro, no. Ahí hay una diferencia radical entre el concepto de Levinas y el concepto católico carnal. Carnal, es decir, no es un problema de otra edad, no soy rehén del otro. No, pues entonces eso sería para Peterson y para San Agustín una especie de soy rehén del otro, pero pero es que entra el problema de la culpa, tremenda. No soy rehén del otro. Porque esa es una especie de nominalismo de la gracia. No, a ver, hay que distinguir entre gracia infusa, que es la que está muy cerca del pietismo kantiano y luterano, y el concepto de caritas judía. Bueno, estos son los temas, ya nos da tiempo, tenemos que platicar Ramsés y los colegas en filosofía, para entrar al debate con los abogados, con los hombres del derecho, que están construyendo el país, pero que no puede construir ya el país, en mi opinión, los grandes juristas, sin la hermeneuta, sin la exégesis concreta de la nación. Porque hacen cada ley, ¿sabes qué? Ay, cabrón, aquí tenemos un vacío de los filósofos tremendo. ¿Qué pinches abogados ven unas que están haciendo? Pero es que no pueden construir el derecho así. Simplemente no lo pueden construir so pena de que, a no ser que tengan una formación de tal calado de ontología que en efecto vale, pero Suárez demuestra que no vale si no se argumenta, al menos en el sentido del clásico viejo derecho natural, al menos. Bueno, muchísimas gracias por la participación del doctor Ramón Curi. Pues a mí me gustaría agregar muchas cosas, sin embargo, creo que ustedes tendrán más cosas que decir y abrimos las preguntas y si no quiere antes replicar algo, Ramsés, o como gustan, como gustes, Ramsés. Bueno, ¿Te doy el micrófono o...? Claro. ¿Sí? Bueno, la verdad es que creo que va a dar mucho, desafortunadamente no tengo mucho tiempo, pero sí. Creo que habría que plantear, para poder decir una cuestión sobre la cuestión ontológica, sobre el riesgo de convertirse en un rehén ingenuo del otro, creo que habría que plantear desde dónde podríamos pensar si estos elementos con los que va a trabajar Levinas son susceptibles o no de ampliación política, ¿no? Porque es justamente la intención, ¿no? O sea, es insuficiente la idea metafísico-teológica del cara a cara cuando la justicia se pone en juego en el Estado. Esa es como la tesis fundamental. Eso me parece que habría que pensar, ¿no? Y habría otra cosa que en la plática de Ramón Curi se introdujo subrepticiamente y que me parece que habría que discutir. Yo no estaría tan de acuerdo con pensar, digamos, desde un orden meramente metafísico o desde una teología solamente metafísica, principios que me parece que incluso ya pertenecen a la tradición socrática, ¿no? Donde yo ubicaría esta parte que he presentado en Levinas, ubicaría a Kierkegaard, ¿sí? Ubicaría a Husserl, ubicaría a Descartes, para decirlo de cierta manera. ¿En
qué consiste la tradición socrática? La tradición socrática no consiste en solo buscar una relación con quien tiene el poder. Recordemos que en Alcibiades 1, quien dice que es necesario poner en tela de juicio lo que se es para poder gobernar, ¿sí? Es Sócrates el que justamente pone en tela de juicio qué tanto se conoce el que gobierna y qué tanto está dispuesto a hacer para conocerse, ¿sí? Sin menospreciar que el trabajo que tiene el político en sus manos no es únicamente el trabajo de legislación del Estado y de las relaciones sociales, sino en hacer más o menos miserable la existencia de los demás. Y eso es justamente una de las tesis radicales aquí, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a revisar lo que hemos hecho para con el otro, ¿sí? En su vida efectiva, ¿sí? Y que nos compromete a actuar o a estar actuando y a comprometernos con nuestro acto de manera absolutamente radical? Esa es la pregunta, ¿sí? La cuestión para con el tercero consiste en si el otro, una vez que ha entrado en contacto conmigo, ¿sí? Puede seguir o no siendo el mismo, y de qué manera el contacto con la relación que hemos llevado a cabo lo hace más o menos miserable. Esa es justamente la cuestión, ¿no? Y en ese nivel me gustaría que discutiéramos incluso a San Agustín, capítulo 4, libro 4 de las Confesiones, donde dice, bueno, claro, nos empezamos a hacer preguntas radicales una vez que nos ponemos en lo que ha hecho el otro para conmigo. Pero cuando justamente todo se opaca, cuando los acontecimientos radicales suceden y que son acontecimientos que están fuera de cualquier tipo de logos histórico, de cualquier tipo de consecuencia nominalista, digamos, de cualquier tipo de imagen del mundo, ¿sí? Cuando las preguntas radicales acontecen, son cuando realmente nosotros nos ponemos en tela de juicio para saber si lo estamos haciendo bien o mal, si estamos ocupando el lugar de otro o no, ¿sí? Dice San Agustín, factas eran mihi magna quaestio. Yo me hice realmente una pregunta, me convertí en una gran pregunta en el momento en el que se cayó esa seguridad con la que contaba. Eso sucede también en Kierkegaard, eso sucede también en Husserl, eso sucede también en Levinas, ¿no? El pensamiento, bueno, el acercamiento que he tenido de Levinas, y esto también como una cuestión que dijiste, me parece fundamental. El pensamiento que yo he tenido con Levinas tiene que ver justamente con un planteamiento fenomenológico, ¿sí? De su concepción de la política, o de una posible concepción política de Levinas. Nada, es evidente que no podemos dejar de utilizar algunos conceptos que pertenecen a ciertas tradiciones. Eso es así. Estamos en dos tradiciones. A ver, yo estaba en el tema de carácter meramente político, es decir, el monoteísmo como un problema político surgió de la elaboración helenista de la fe judía en Dios. Naturalmente no da para una conferencia este problema, porque el concepto de la monarquía divina en cuanto se amalgama con el principio monárquico de la filosofía griega, va a cobrar para el judaísmo, o cobra más bien, la función de un eslogan político-teológico. Esto va a ser, y va a influir de tal manera en la cristiandad en Occidente, que el problema de los absolutos en la política viene de ahí. Es decir, no es un problema nada más sobre los asuntos del otro y de tú y de otro. El asunto aquí dedicado como la unidad política. ¿Sí? La Iglesia Católica, al expandirse a través del Imperio Romano, asume ese concepto propagandístico, político-teológico, que choca después con una concepción pagana de la teología política, según la cual el monarca divino reina, pero han de gobernar también los dioses nacionales. Y entonces, esto va a influir determinantemente, pues casi 1000 años. Los cristianos, para poderse oponer a esta teología pagana, cortada a la medida del Imperio Romano, después del Imperio Gringo, o después de X cosa, respondieron que los dioses nacionales no pueden gobernar porque el Imperio Romano
significa la liquidación del pluralismo nacional. En este sentido, se explica que la paz augusta que trabaja San Agustín como cumplimiento de las profecías escatológicas del Antiguo Testamento van a influir en todo Occidente. Claro que la doctrina de la monarquía divina hubo de tropezar con el dogma trinitario y la interpretación de la paz augusta con la escatología cristiana. Es un tema complicado, pero lo que quiero demostrar aquí es cómo esto influye en las categorías del pensamiento político contemporáneo. Cuando por ahí advierte, es un lector, repite, es contemporáneo de Heidegger, que y Rosenberg es un contemporáneo de todos ellos, cómo es que el modernismo de la gracia se convierte en Heidegger en una especie de nihilismo propio. Ya no es el Cristo, el carnal, el adorado, sino el Führer. Es el Führer, el nuevo jefe, el nuevo patrón, el nuevo monarca. Y me hizo pensar ahorita que me dijiste esto, en Difícil Libertad de Levinas, hace un articulito muy chiquito, muy pequeño sobre Gagarin, Yuri Gagarin, aplaude la tecnología, Levinas. Ya estamos, ojalá nos emancipe y dejémonos estar atados a los problemas del pasado, etc. Ese es un texto. Bueno, pues ahora hay que repensar eso. Ese artículo que ustedes lo van a sacar en unos días próximos sobre la libertad de Levinas y el tema contemporáneo, porque en efecto, el ser ahí, ahí. Entonces el paganismo es el misterio del otro, estoy en el ser ahí, los bosques, el ser ahí en el rey. La tesis de Heidegger en su tesis sobre qué es poesía, qué es poesía, dice ahí, el silencioso llamado de la tierra, el silencioso llamado del lugar. Ese silencioso llamado del lugar, ahí. Eso lo ataca Levinas con profundidad a ese tema heideggeriano, lo ataca, pero bien centrado. Bueno, pues me parece que esto reproduce el lenguaje del ser ahí, el American Hegelian, los bosques, somos de la tierra, las maravillas de los mundos olvidados de los Estados Unidos. Ahí está el mundo del ahí, es el silencioso llamado del lugar, el enraizamiento, paganismo y enraizamiento. Pero esto engarza perfectamente con los monoteísmos políticos. Es decir, cómo es que hay un encadenamiento que se lleva a cabo frente a esos procesos monoteístas y de qué manera se secularizan. Ahora ya no hacen teología política utilizando la cristiandad, sino ahora es otro tipo de teología política, y cómo más allá del judaísmo y del paganismo, bueno, en el caso de San Agustín, en el caso de Agustín, entonces, el misterio de la Trinidad es un misterio de la misma divinidad, no de la criatura. Quizá para hacer realmente digamos, como para que la propuesta respecto de pasar de este monoteísmo teológico a un monoteísmo político, habría que pensar, pasando evidentemente por esto que mencionaba ahora, ¿no? La ontología heideggeriana como aquella que no permite ningún acontecimiento fuera de sus propias condiciones, ¿no? Esa es justamente la crítica que se hace hoy a Heidegger, ¿no? ¿Por qué el acontecimiento del ser tiene que aparecer o darse al aparecer dentro de los términos de la analítica existenciaria y a partir de la temporalidad del Dasein? Yo preguntaría, bueno, podríamos decir que la monopolización de la política respecto de un sistema político, ¿sí?, consiste fundamentalmente, ontológicamente, en no permitir ningún acontecimiento fuera de su legitimación. Es decir, tenemos que pensar desde el régimen totalitarista, americano, mexicano, etcétera, etcétera, pero siempre en términos de régimen, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, tenerlo todo controlado, ¿no? En efecto, o sea, la cuestión aquí radical sería que estamos dejando pasar totalitarismos ontológicamente revestidos de razón, ¿sí?, a partir de que los sistemas no dejan que hayan acontecimientos fuera de sí mismos.
y que tenemos y estamos obligados a pensarlos desde su propia conceptografía. Sí, porque nos hacen pensar lo que ellos quieren que pensemos y se sigue repitiendo el modelo. Porque no vamos a salir de ahí. El problema del derecho nomológico es justamente eso, que no hay justicia fuera de sí, independientemente de que la justicia promueva justamente cualquier tipo de asesinato. Pues eso lo advertía Levinas en el Déficit de Libertad. Dice, existir equivaldría simplemente a que fatalmente admitir que fuerzas tecnológicas, científicas, políticas moldean a sus anchas a un ser humano que parece haber perdido ya de diablo somos y ya hemos pasado, ya somos parte como engranaje de una enorme maquinaria de cosas y de entes. Entonces, por tanto, en adelante, existir, ¿a qué equivaldría? ¿O a qué equivale en este momento? Simplemente a ser solo parte de esta globalización tecnológica y aceptar sin más el vértigo de los cambios inducidos por ellos, a explotar la naturaleza, abusar de ella, perturbarla. Allá en mi pueblo, en Chimahuapan, desmadraron toda la laguna, todo, pero es que todos lados. Hacer apóstoles de la autoría tecnológica y hacer solo ciudadanos digitales, exquisitamente digitales. Bueno, el tamaño de esta empresa no habría ningún punto fijo, si no recuerdo, dice, no habría ningún punto. Y aún el hombre, retirados al mundo, en el desierto, en la montaña, el anacoreta que vive en la soledad del monte, nadie escaparía ya de esto, pero nadie podía escapar. ¿Por qué? Porque ninguna persona existiría ya para sí, en el sentido este. Es decir, que alienados y desposeídos seríamos, somos un número más. Cuando escucho este patán de queretano, me pongo muy molesto. Está hablando exacto, sin darse cuenta el pendejo que está hablando de esto. Es decir, está alienado y desposeído, somos un número más del futuro, de la tecnociencia, o en el peor de los casos, según se vea, no seríamos más que autistas, encerrados en nosotros mismos, sin relación con la realidad, imposibilitados totalmente de comunicarnos con los demás. Me parece que cuando dije alienado no quiere decir en el sentido de los médicos, vinculado, es decir, que no tenía ninguna vinculación con el mundo de la técnica. Aunque el anacoreta esté contemplando y viviendo en el desierto, pues ya no existiría para sí, estaría fuera. O a ver cómo es. Ninguna persona existiría para sí, ni estaría fuera. Ni estaría fuera. ¿Por qué? Porque en esta revolución que vivimos, Ickermund, ya no hay una afuera, todo es adentro. ¿Es correcto? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cierto? Porque si algo nos caracteriza o nos caracterizaría, no sé cómo lo vean, compañeros, en esta era digital, es que se engendra a sí misma como una fuerza ciega y nos lanza y nos lanza y nos lanza hacia el futuro. Dice el tipo yo quiero futuro, como arrastrándonos por un huracán irresistible desarrollando toda. Pues esa es la época de la imagen del mundo, ¿no? Javier, a ver. Bueno, hacemos una breve pausa para darles la palabra a ustedes y yo creo que retomamos con el doctor entonces. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera formular. Pues sí, claro que quieren. Sí, en este debate muy interesante, creo que hay una de las constantes que en realidad es una de las razones de organizar este congreso, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no solo se trata de explicar cómo es que funciona el derecho, sino por qué funciona de esa manera y no de otra. O sea, buscar el fundamento, que esa es la pregunta filosófica, ¿no? Si bien podemos rastrearlo históricamente hacia los orígenes griegos, franceses, medievales, la pregunta más bien es un poco más concreta, de cómo generamos un conocimiento filosófico pertinente para educar primero a la gente de la facultad, a la gente de derecho y después que eso sea una condición de posibilidad para la transformación. ¿Por qué lo pienso? Porque creo que una de las preguntas que también indirectamente surge de las participaciones es que la gran pregunta
del proceso ilustrado y del proceso liberal es cómo nos sometemos a nosotros mismos, no cómo nos someten los demás, sino cómo nosotros reconocemos que debemos de subordinarnos a la ley del otro. O sea, el principio de la razón es ese, o sea, no es llegar al acuerdo y a la negociación, sino consensuar y contractuar lo que ya estaba consensuado antes. ¿Por qué? Porque reconocemos la razón, porque reconocemos la voluntad divina, o porque reconocemos lo que sea, pero el chiste es subordinarse, entrar dentro de la unicidad del yo, de la totalidad del ser, perdón, ¿no? Y entonces aquí pienso en esta pregunta que ahora se hace de autores como Badiou en la filosofía, o como Boaventura de Sousa desde la sociología, si el derecho sirve entonces solo para reproducir la unicidad excluyente de la totalidad, o puede construirse un derecho que también sirva para la emancipación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí. Preguntaría nada más en este sentido que, resumiendo, en relación a lo que expusieron los ponentes, que pudiéramos hablar de lo que es un control social de lo que estamos hablando de una manera muy resumida. Creo que sí. Pues sí, Pocas palabras. Sí, pero es que el cibermundo, digamos que se llama el cibermundo, pues esto Paul Virilio es un pensador, es un arquitecto, es un pensador de esos problemas. Y estoy recordando el tiempo mundial, el cibermundo, si no recuerdo lo que él plantea, que impone, por supuesto, nuevas creencias, nuevas esperanzas, como divisa, y pretendemos hacernos, pues ya estamos adentro, cree que la técnica aportará felicidad y un mayor sentido humanista, pero está por doquier. Bueno, de hecho, creo que ya lo vimos en el debate, ¿no? Desgraciadamente, bueno, hace rato estábamos hablando de Facebook, que es una red social que ya no solamente es una empresa, sino es un control global, porque eso es lo que es Facebook. Claro. Sabemos que es un control global porque mucha de lo que sale en Facebook, mucha gente no sabe sobre lo que se está hablando, pero es un control que los engancha. O sea, por ejemplo, cualquiera de los candidatos, hay muchas fake news que ahora se ven en las redes sociales, y que hay mucha juventud que ni siquiera sabe de lo que están hablando, pero como el candidato ya les cayó bien o ya dijo una idiotez, pues ya se enganchan, ¿no? Independientemente de que sepan o no, ya hay un control sobre ellos y no cuestionan lo que hay ahí, ¿no? Y se van con la finta, ¿no? Y ya salió claramente, o sea, cómo enganchan a la gente con cualquier cosa, ¿no? Esto que se llama, esto que todo el mundo habla de los que se han especializado en estos asuntos, pues nosotros podemos advertir que hay una indiferencia por la verdad de los hechos. Y el concepto de indiferencia vale la pena reflexionarlo. Todo el texto de Leche en Ingredientes de Pedro Velardo es un texto, y yo sé que lo he miles de veces, es el pensador de la indiferencia en el campo de la ontología. Dice, hace lógica, pero desde ahí aterriza en el campo de la indiferencia. Es decir, somos diferentes, pero él pone un tema de la indiferencia, enfrentado a Guillermo de Champú. A ver, por un lado, indiferencia, por otro lado, simplemente neutral. Me parece que este Facebook, pues ya está claro, no amenaza únicamente dice por ahí, la identidad de las personas, también amenaza con volar el planeta, pero el volar el planeta lo decías cuando estabas hablando del texto de Gagarin. Pero no, me parece que efectivamente hay una forma nueva de Ahora, mucho de lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con nuestro comportamiento sobre qué sueños, qué convicciones, qué es lo que queremos lograr de nuestra vida. O sea, no solamente es de que tú te encuentres en una condición vulnerable y que digas, es que yo nací pobre, no, pero es que si tú quieres puedes salir adelante, si tú quieres puedes hacer más sobre ti, sobre tu entorno, sobre tu país. O sea, no solamente... Me puse a pensar cuando saqué un paisano, cuando éramos niños en Chinotra, en la sierra, pues todos en Jalapa, en Tabasco, pues ¿qué información teníamos? No, ninguna, ¿no? Bueno, es infinita. El problema es el maestro, ¿qué es lo esencial de esta información? Una información tan fragmentada, tan angustiante, a no ser qué es lo esencial de lo nuevo, acaba, en mi opinión, por necesitar una verdad absoluta el joven, algo en que agarrarse, algo en que creer, algo en lo que pueda someterse. Ahí está uno de los problemas claves, y me parece que esto sí es nuestra presencia en el mundo y el sentido del mundo. Por supuesto que la técnica es global, nos ha dado bajo el rostro del optimismo
No sé si esté presente otra vez aquí Pelagio. Una lectura entre Pelagio y San Agustín frente al tema de la libertad. Es decir, eso, por supuesto, los que trabajan medievo, en filosofía. ¿Por qué? Porque el pelagianismo es el nuevo optimismo que revitaliza la confianza absoluta en el progreso, en el crecimiento de que vamos a ser libres y contribuyen a una noción de realidad desvinculada del mundo real, es decir, contribuyen a un debilitamiento de nosotros, que circula por las redes sociales y por acá y por allá. Yo nomás la uso 2 horas, en la tarde, ya me empiezo. Y yo no la uso 2 horas en la noche, y un rato, y ahí le queda presente. Le dije a mis paisanos y a mis amigos en Puebla, en Jalapa, en todos lados, a tal hora estoy, ya no uso, ya no. Porque además realmente me entorpece. Le acabo de entregar un libro a la Universidad Veracruzana, de todos estos asuntos de filosofía, luego saca una funda de cultura. Es un texto que lo vamos a estar aquí en UNAM. Me parece que si estamos ante un tema, es la hora de los pensadores, es la hora de los filósofos, es la hora de los que podemos entrar al concepto de discernimiento en griego, dikomesia en griego, el discernir como ejercicio del problema de la exégesis. ¿Qué diablos es esto? Es el problema de los filósofos. Yo no veo otra cosa que podamos hacer. Muchas gracias. Le voy a permitir bueno, formulen las preguntas y le damos el micrófono al doctor Ramsés para responder a la pregunta. Sí, a mí me surgió una duda pensando más en la tradición liberal, ¿no? Como Bastiat, Mises, todo esto, con lo que mencionó el profesor Ramsés acerca de la tarea del filósofo, ¿no? Y del filósofo para el político y del político, ¿no? Como el Estado, de garantizar que el que no tiene comida la tenga, ¿no? Como esta tarea necesaria e inmediata, ¿no? En nuestra actualidad. ¿Qué se le podría responder, ¿no? A esta tradición liberal que supone, sobre todo estos pensadores, ¿no? Bastiat y Mises, que dicen que el único derecho que se tiene es el derecho del no, que yo no tengo derecho a la cosa en sí misma, sino yo tengo el derecho a que me dejen en paz, y que si se me garantiza el derecho de tener algo es porque se lo están quitando a alguien más. Es decir, si yo tengo el derecho a la comida, es la imposición del Estado que vaya con otra persona, obligarlo a que produzca esa comida para que me la dé a mí. Si yo tengo el derecho a la educación, obligo al profesor, si es necesario con la violencia, para que vaya y eduque a las personas, y etcétera, etcétera. Como qué respuesta se podría dar, ¿no? Sí, por último, bueno, nada más comentar, estuvieron haciendo una exposición de dónde podríamos encontrar un fundamento y las críticas que se han dado. Entonces, desde su punto de vista, el fundamento del derecho o del Estado podría ser teológico. No. Sí, perdón. Por favor. Y bueno, cerramos con la participación del doctor Ramsés. Sí. Yo tengo anotado 4 preguntas. Trataré de ser muy breve para contestarlas. Y bueno, si no me da tiempo, podemos seguir en contacto con mi correo, mi teléfono, lo que sea, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué funciona el derecho como funciona? Por ejemplo, ustedes conocen bastante bien a Casey, ¿no? El problema sobre una especie de nacimiento abstracto del derecho. Casi toda la tradición analítica del derecho parte de un principio casi ingenuo, diría yo, respecto de la analítica aristotélica. Y tiene que ver con, no en Aristóteles evidentemente, sino justamente en pensar el derecho positivo a partir de esta distinción. ¿Qué distinción? Aristóteles llamaba metábasis eis alógenos a la separación que tenía que hacer la ciencia, el episteme, tenía que hacer la ciencia entre un ámbito ontológico y otro. Este ámbito ontológico es el ámbito, por un lado, analítico, el ámbito de generalidades, ¿sí?, que pertenecían fundamentalmente a
lo que captamos en el logos, ¿no? Esta separación entre la ousia, sin bebecos y fundamentalmente unidas por el hipokeímeno, ¿no? La tradición analítica del derecho parte de este principio. Tenemos por un lado leyes que son absolutamente racionales y que no tienen contenidos ontológicos. Y por otro lado tenemos los actos humanos, que son los que tendríamos que casi como legitimar, legalizar, normar, porque son tan efímeros, ¿sí? Son tan, llamaríamos en este sentido, son tan incontrolables que tendríamos que ver la manera de prever de que estos actos puedan corresponder con estos principios racionales. Este principio tendría que asumir que una vez que tenemos el modelo de representación de un acto, lo que llamamos norma, o aquello que norma la norma, ¿sí? Una vez que tenemos este modelo, lo justo o lo injusto viene a sustituir lo que es válido o inválido según la tradición analítica. Y por lo tanto no podemos hablar dentro de esta tradición de verdad o de bien, porque son elementos que no pertenecen a esa estructura. Según mi modo de ver, el derecho tiene que repensar su propio origen, en el sentido de que su origen analítico no permite tener responsabilidades ontológicas para con el otro que está puesto en juego en la ley, ¿no? Y que evidentemente llevan en efecto, ¿sí? A problemas con los que yo puedo hacerte sufrir tanto, de tal manera, ¿sí? Que si me está permitido, solo debo llevar a cumplimiento lo que está puesto en eso que norma mi acto, ¿no? La segunda es que la pregunta que nos hacía el compañero es si estamos viviendo un control social, ¿no? Creo honestamente que cada época ha sido controlada a partir de sus propias instancias, ¿sí? Y sus propios discursos, prácticas, los documentos históricos, etc. Algo que quería decirle a Ramón Curi es que cuando Kierkegaard lanza su crítica al cristianismo, ¿sí? También la lanza a la institucionalización cristiana, y fundamentalmente es a ese momento donde la institucionalización cristiana se hace cargo de la moral del cristiano, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo es posible que frente a ciertas personas actuemos de tal manera, pero cuando nadie nos ve podamos realmente ser los hipócritas y cínicos que realmente somos? Pero no lo hacemos por la cuestión de la exterioridad de mi acto, ¿no? El tercero es, me pregunto si tendríamos que aceptar que cada vez que me es dado algo, le es quitado ese algo a otro, porque también podríamos hablar no solo en términos de derecho, sino por qué hay sobre objetos. Por ejemplo, en 2015, ustedes saben muy bien, el informe sobre la salud social, ¿sí? de la UNESCO, perdón, ¿sí? Reportó que el 5% de las personas que tienen poder y dinero en el mundo reúnen el doble de aquello que las personas que no tienen o absolutamente nada, África, países de la tercera vía, ¿sí? O absolutamente nada, o que están en vías de desarrollo y que prospectivamente vendrán a ocupar el lugar de la tercera vía, ¿no? Entonces, no se trata de quitar o de poner cosas respecto de alguien, sino se trata de pensar. Yo creo, últimamente a eso me he estado dedicando, ¿sí? Se trata de repensar las desigualdades en términos políticos, ¿sí? Se trata realmente de saber si somos capaces no solo de pensar filosóficamente, ¿sí? Desde ciertos autores o desde ciertas problemáticas, sino cómo realmente nuestro pensar puede impactar para que la vida del otro, una vez que nosotros abandonemos este tiempo, ¿no? Abandonemos este mundo, etc., ¿sí? pueda tener mayores posibilidades. Creo fundamentalmente que hoy en día, y esto también sería cuestión de discutirlo con mucho más profundidad, la pobreza hoy en día implica, ¿sí? o tiene que ser tratada en términos de posibilidad, no de carencia.
no de discursos que jamás han hecho pensar al pobre como aquel que lucha por el poder, sino simplemente por comida, por salir de la miseria, etc. Esa es una producción neoliberal de la pobreza, ¿no? Habría que pensar la pobreza en términos de posibilidad, ¿sí? Y términos de posibilidades que afectan incluso a los que conocemos como los decisores políticos, etc., ¿no? El fundamento del derecho del Estado sería teológico. Creo que podría ser teológico en el sentido de que podríamos pensar el fundamento en tanto que principio. Yo estaría muy de acuerdo con que el primero de todos los problemas podría ser qué responsabilidad tengo para con el otro. Eso me parece que sería uno de los primeros problemas. Que pertenezca a la teología no lo sé, ¿no? Porque yo sí abogaría, con esto que decía de Tigileso, que si no podemos ponernos en relación con el otro, si tenemos ya una preconcepción del sujeto con el que me desenvuelvo en mi época, en la época en la que me encuentro, no puedo seguir pensando que soy yo el que tiene el discurso que va a componer el mundo, ¿sí? Sino más bien qué es lo que estoy dispuesto a hacer para mejorar las condiciones sociales por el otro, ¿sí? No solo discursivamente, sino efectiva, política y económicamente, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, el fundamento del derecho tiene que ser pensado a partir del bien que puedo hacer posible para con el tercero. Eso sí estaría totalmente de acuerdo para decirlo así. Termino. Sí, bueno. Unos minutos más. No, un minuto. Un minuto más. Es correcto. Es posible que tenga el derecho en el campo de la pues es posible. Como debe distinguirse entre una ética, digamos, de laica, una ética cristiana, una ética judía o una ética musulmana, hay que pensarlo muy bien. Pero en el campo de la pedagogía es posible pensar todo eso, desde la pura experiencia de la vida, como el trato anterior de la relación sujeto-objeto en el sentido de Leibniz-Bell, anterior que es el mundo de la vida, y es posible pensarlo de suyo todo el concepto de verdad, el concepto de jus, como tal, no se da nada más en la pura ética, sino se da en el campo de la justicia y por tanto del Estado. Por eso el problema de pensar el problema del Estado. Por eso este pensador cristiano, fenomenólogo, Michel Henry, todo su texto de verdad, es el que hace posible pensar muy bien en la posibilidad de un Estado de Derecho y una justicia desde la posibilidad del cristianismo en sus meollos fenomenológicos. No solo el tema de la encarnación, no, el tema de la verdad. Eso es un debate que no se ha planteado en las facultades porque a veces no hay que pensar en el tema de la verdad. Pero es un tema urgentísimo, puesto que si el telos, la meta en Aristóteles, es una teología de la vida buena, esa es su ética griega. En cambio, la moral es un deontos, una obligación de vivir en normas obligatorias, esa vida buena, es una deontología. En Kant ya es el tema de la justicia y el problema del Estado. Pero el problema del Estado, entonces, en el campo de la ilustración es una concepción del Estado en el campo de la ilustración europea. Y es lo que tenemos que repensar. Ese ha sido el debate del siglo XIX en México. Fue un enfrentamiento de un grupo con otro y de suyo tuvo que ver con esta especie de perversión del Estado mexicano que se construye a imagen y semejanza del Estado francés. Todos los porfiriatos con los ciencias políticas es un Estado francés. Es decir, el mexicano cuando se define como ciudadano se define en función del Estado, no en función de los demás, no en función de los otros, del próximo. Soy hijo de Pancho Villa, de Zapata o de Madero, ¿verdad? Y eso es típico de casi todos los mexicanos y por supuesto de los candidatos. Y al no tener, al ser mexicano en una actitud, en espere, es el Estado vertical, en medio estamos nosotros, el Estado estalla, nosotros estamos como en medio y el Estado termina por pulverizar todos los sujetos llamados ciudadanos mexicanos y no tenemos experiencia asociativa hasta la fecha, no tenemos una experiencia asociativa continua, permanente, que sea estructurante de la sociedad y no sea fuerte, que practique un Estado fuerte. Eso ya es de nosotros y de nuestra propia cultura. Y hay que pensar el tema de la creación de la cultura, porque no es lo mismo estar en Zacatecas con el mundo ranchero de Jerez y de Fresnillo que el mundo de mi tierra o el mundo de Jalapa.
Son culturas interculturales bien distintas, pero bien distintas. Me muevo acá y me muevo allá y me doy cuenta de ese problema. Si tienen ahorita 15,000 desaparecidos en Jalisco, están espantados en Jalisco, en Guadalajara, 5,000 asesinados, más asesinados en 6 años, están repensando la universidad, la UDG, sus profesores, ¿qué hacemos frente a esta locura? ¿Qué papel hemos tenido? ¿Cuál es el papel del filósofo? Y por supuesto, por tanto, el tema de la justicia y el tema del derecho sí puede ser pensado, por supuesto, en el campo de la teología, y de suyo tiene fundamentos teológicos, históricos, en el caso de Suárez, en el caso de Covarrubias y toda la escuela de Salamanca. Imposible entender a México sin la escuela de Salamanca. Sí, ¿cómo vamos a...? Veo un articulito por ahí de Enrique Krause sobre el liberalismo, preguntas sobre el liberalismo. Pues sí, pero el liberalismo no es el liberalismo clásico. Aquí fueron canceladas las ideas metafísicas de la persona y convertido en interés privado. Y entonces vamos a pensar otra vez este asunto. Porque ni siquiera es el tema de la subjetividad, el sentido levinaciano que ha señalado aquí Ramsés. Le agradezco a Ramsés su presencia aquí. Y yo reconozco a Ramsés. Lo conocí hace muchos años, de unos cursos de licenciatura, después de maestría. Ha crecido, es un gran pensador, está el ejemplo de que podemos hacer varias cosas nosotros y todos ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les ofrezco disculpas por el tiempo. Lamento ya no poderles dar la palabra y hago las entregas de las constancias a doctor Ramsés Sánchez Soberano y al doctor Ramón Turi Camacho.